esta difusión del pádel. Espérate. Entendido. Vale, perdonadme un segundito. Así que nada, pues empezamos esta primera parte de la charla, como os he dicho, explicando el por qué. Vamos a ir hablando de estos puntos de manera un poquito más profunda, pues por el sedentarismo, el abandono de la práctica físico-deportiva que se da en las chicas, porque el pádel es un deporte para todos y para todas, el factor social y emocional que tiene, que lo hace muy interesante, todo lo que es también algo positivo para la persona, que ya es el aprendizaje con emoción y movimiento. Y luego una cosa muy interesante también, os traemos aquí un artículo de Noruega del que podemos modelar y podemos coger muchas cosas y que tiene pues la importancia además de meter este enfoque lúdico y recreativo que sea atractivo para las chicas y que las mantenga haciendo deporte durante muchísimo tiempo. Entonces, empezamos un poco con el tema del sedentarismo. Fijaros, aquí cogemos un estudio que se hizo en el 2017, en el que habla que el 14% de la población infantil es sedentaria y además un porcentaje más alto, las niñas. Este mismo estudio además era muy interesante porque incluso decía que los niños sedentarios tenían mayores problemas de salud mental, sobre todo problemas a la hora de relacionarse con otros niños, de conducta, de comportamiento, incluso un mayor índice de obesidad. Por lo tanto, si queremos tener una población sana, es muy, muy importante que introduzcamos el deporte en las menores y que intentamos evitar en la medida de lo posible el sedentarismo en la infancia. Luego esta gráfica de aquí, que este estudio lo hizo el Consejo Superior de Deportes en el 2020, lo que nos demuestra es que pone de manifiesto, ¿no?, que un 65,1% de la población que practica deporte inició la actividad antes de los 15 años. Por lo tanto, es muy importante que en las primeras etapas de la vida tengan ya algún contacto con el deporte y se enamoren de él, porque esto lo que nos va a permitir es que la gente siga haciendo deporte a lo largo de su vida. Y entonces, pues, lo que estamos hablando, ¿no?, mantengamos esta población sana y si es encima, pues, en nuestro deporte en el pádel, pues mejor. Luego, además, esta gráfica de aquí, del mismo estudio, lo que nos demuestra es que todavía sigue habiendo el doble de licencias masculinas que de femeninas. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo ahí potente con las chicas para que tengan una adherencia y una adherencia positiva al deporte cuando son pequeñas y las animemos también un poquito en ese sentido, ¿no? Por eso es muy interesante que tengamos que también poner un poco de enfoque y de énfasis todavía en nuestras niñas porque la sociedad está muy estereotipada y hay que trabajar contra eso. Abandono de la práctica físico-deportiva. Antes de meterme en los estudios, yo quiero incluso contar mi propia experiencia. Yo cuando estaba jugando al tenis de alta competición y llegó el cambio de infantil a cadete, más o menos los 15 años, de repente todas mis amigas abandonaron el tenis. O sea, es que no quedó ninguna. Y bueno, pues yo seguí porque más o menos me iban las cosas bien, familia de atletas, mi hermana mayor jugando, mi hermano mayor jugando, yo estaba ahí metida en mi familia a tope, ¿no? Pero fue muy duro para mí también de repente quedarme sola sin amigas en mi entorno de competición. Esto mismo yo a lo largo después de mi trayectoria deportiva lo he ido hablando con entrenadores y todos comentan como hay un punto de inflexión, como cuando llega la adolescencia, muchas de ellas abandonan. Entonces esto también sería para poner el foco y para ver qué podemos hacer para que no ocurra esto. ¿Qué es lo que nos dicen los estudios? Pues fijaros, un estudio realizado en el 2012 hecho en adolescentes, esto está enfocado en adolescentes, es que solamente había un 21,8% de las chicas señalan un alto interés hacia la práctica físico-deportiva, frente a un 51,4% de los chicos. Los motivos de esto, hay otro estudio que lo que nos dice Macarro, esto fue en el 2010, el estudio este estaba hecho en institutos en Granada, en la provincia de Granada, y lo que sacó de las niñas era que tenían pues más falta de tiempo, que preferían hacer otras actividades en su tiempo libre, la pereza y la desgana. Otra cosa que hemos notado mi hermana y yo en educación ahora dando clases en los centros educativos es el problema de los móviles. O sea, tenemos al alumnado, bueno, yo sobre todo que doy mucho a chicas, totalmente adicto al móvil y eso muy enganchado a las redes sociales. Yo puedo hablar con mis alumnas y me dicen, Cristina, pues sí, pues me paso 3 horas al día, una media de 3 horas y media al día viendo el Instagram. Por lo tanto, esto tampoco ayuda a la práctica deportiva y sin embargo, si tuviesen un respiro de que estuviesen enganchados al pádel o a cualquier otra práctica deportiva, ahora mismo hablando del pádel porque es nuestro deporte, pues les podría también ayudar un poco a salirse de ese círculo vicioso que son las redes sociales, que tienen muchas cosas positivas, pero obviamente está también creando muchísimo daño en nuestra juventud y eso además pues se extrapolará cuando vayan pasando las generaciones.
¿Por qué además el pádel? Porque el pádel es un deporte para todos. ¿Por qué? Bueno, pues es coeducativo. ¿Qué nos decimos con coeducativo, no? Esta palabra muy utilizada en educación. Pues que incluso a nivel de escuela no hay mucha diferencia de niveles cuando hablamos de género, ¿no? Entonces chicos y chicas pueden estar practicándolo y no hay una diferencia de género potente. Es inclusivo y aquí nos referimos en que el pádel puede atender muy bien a la diversidad porque no necesitas tener un nivel espectacular para pasártelo bien, sino con que aprendas un poquito a pasar la pelota por encima de la red y pasar y pelotear un poquito, ya vas a sentir la sensación de disfrute de que te lo estás pasando bien. Por lo tanto, atiende a la diversidad y puede ser muy potente. Y luego, además, afortunadamente, es un deporte en el que hay muchísimos referentes femeninos y eso también lo tenemos que utilizar a nuestro favor para enganchar a nuestras chicas. Luego el factor social y emocional. Esto es, yo creo que una de las claves del éxito que está teniendo nuestro deporte a nivel nacional, ¿no? Es un deporte que se juega en equipo, ya no tienes la competitividad de que estás sola, ¿no? Mi hermana y yo hemos jugado al deporte muchos años de alta competición, incluso mi hermana profesional, ¿no? Pero bueno, yo también estuve en Estados Unidos con una beca y jugando muchos años y esta sensación de estar sola es muy dura y sin embargo el pádel tienes ahí a tu compañera y da otra sensación diferente. Sensación de éxito y diversión. Aquí nos referimos al éxito, simplemente el éxito que pueda sentir la persona, de decir, anda, si soy capaz de pasar la bola por encima de la red, soy capaz de jugar un deporte, me lo paso bien, pues ya con eso tenemos el éxito garantizado, ¿no? Y de hecho, cuántas mujeres mayores hay jugando al pádel que se lo están pasando genial. Luego tiene el pádel, obviamente, una amplia estructura social y torneos para todos los niveles y yo creo que esto es otro de los éxitos de nuestro deporte, que permite tú ser lo ambicioso que quieras, o sea, te puedes quedar a jugar en tu club, las pachangas que haya, los mixings, las quedadas, o puedes federarte y jugar en una cosa más ambiciosa, o puedes decir que juegas unos por equipo, es decir, o sea, hay para todos los niveles que tú quieras meterte y lo ambicioso que quieras ser, tienes posibilidades de pasártelo bien y disfrutar de nuestro deporte. Aprendizaje con emoción, que ahí pasó mi hermana Caro. Sí, que bebas tú un poquito de agua también. Bueno, muy buenas tardes a todos. Continuando un poquito con la ponencia, el aprendizaje con emoción para mí es súper importante, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes de que cuando hay algo que nos emociona, pues se nos queda marcado, tanto positivamente como negativamente, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar esto a nuestro favor. Y la verdad es que al final, con la experiencia, bueno, y con obviamente los estudios científicos que lo avalan, que podemos comentar ahora alguno de ellos, todo aprendizaje que se realiza con una emoción positiva es mucho más significativo y sobre todo más duradero. Nosotros estamos buscando eso, crear hábitos, crear una adherencia, crear un disfrute. Entonces, si nosotros conseguimos realmente que las chicas, que las niñas desde las aulas, desde las clases, disfruten, se lo pasen bien, se rían, tengan una sensación positiva de éxito, como comentaba mi hermana, ese aprendizaje va a ser mucho más potente, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que aprovechar ese enfoque lúdico recreativo, que obviamente no estamos en un entorno de clubes, ¿no? Más técnicos, más profesionalizados, estamos hablando de centros escolares, entonces obviamente tiene que ser todo muy divertido y muy global y mucho disfrute, ¿no? Y aprovechar todo ese disfrute para generar aprendizajes y que esos aprendizajes lleguen a quiero más, ¿no? A generar una motivación positiva, ¿no? Entonces, bueno, en este estudio de Rodríguez y Meléndez dice la importancia de promover emociones positivas para el desarrollo de habilidades y destrezas, ¿no? Entonces, se ha demostrado que cuando tú estás disfrutando, tienes una emoción positiva, ese aprendizaje se queda mucho más grabado. ¿Vale? Si a esto lo unimos además que el aprendizaje lo hacemos en movimiento, estamos desarrollando una inteligencia motriz también, que es súper importante, ¿no? Nosotros con el movimiento somos capaces de transmitir un montón de cosas. Entonces vamos a aprovechar ese movimiento para generar aprendizajes en nuestros alumnos y alumnas que les generen esas emociones positivas, disfrute, ilusión y poquito a poco iremos consiguiendo esa adherencia, ¿no? Pero vamos a aprovechar todas las posibilidades que nos da el movimiento y la emoción. Fantástico. Bueno, pues nada, yo ahora aquí también el último enfoque que queríamos un poco transmitiros es un artículo fantástico que hizo el Confidencial, ¿no? Y aquí el titular era El país que dejó de mirar el marcador, la ruta más insólita hacia la excelencia deportiva. Bueno, pues eso ocurrió en Noruega, bueno, ocurre en Noruega, porque en 1987 pues sacaron un documento que era el deporte para todos en la infancia. ¿Qué es lo interesante que han hecho en Noruega y que ha tenido tanto éxito? Pues que pusieron totalmente el foco en los niños. Y entonces, el objetivo es que los niños en edades tempranas tengan una experiencia muy positiva y se enamoren del deporte, que prueben muchas cosas. Entonces,
Y además que entrenen pues, con entrenadores un poco que son pues, de su zona local, sus vecinos, gente un poco voluntaria. Y otra cosa muy importante que le dijeron, sobre todo a los adultos, es que no difundieran resultados, sobre todo en categorías inferiores. Porque los niños de naturaleza ellos ya quieren ganar, ellos ya tienen la motivación de que ellos quieren ganar y son competitivos, entonces no hace falta que le metieran más presión a los niños. ¿Cuál ha sido el resultado de esto? Pues que ahora mismo Noruega tiene, bueno, pues creo que es de los países que más medallas olímpicas tienen por habitante. Y luego otra cosa muy interesante es que la gente de más de 50 años tiene una proporción o sea, no sé cuántísima gente hay practicando todavía deporte, ¿no? También hay un resultado, o hay un dato muy curioso en el artículo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros modelar eso? Pues igual en nuestras categorías inferiores, en las aulas, vamos a darle este enfoque lúdico y creativo y que las niñas puedan tener la posibilidad de experimentar ya esta experiencia positiva y que se enamoren del deporte. Y esto podría tener muchísimo éxito y alargar la vida deportiva de muchísima gente y que practique deporte, porque lo que queremos tener es más gente que juega al pádel, una población más sana, y sería muy interesante modelar este modelo, ¿no? Y desde las federaciones también seguro que sí podría copiar muchas cosas interesantes a seguir. Luego está claro que ya llega un momento a partir de los 13, 14 años, cuando se produce el cambio fisiológico y madurativo, pues ahí también está Noruega para ofrecer las mejores instalaciones, los mejores entrenadores, etcétera, ¿no? Y para tú decidir ya, cuando eres un poco más mayor, cuán ambicioso quieres ser con el deporte, pero no en una etapa más temprana. Vale, pasamos a cuándo introducimos el pádel en las aulas. Bueno, realmente el cuándo, no hay ningún momento cerrado para cuándo introducir el pádel en las aulas. Sí que es verdad que, bueno, que evolutivamente tenemos unos momentos más apropiados que otros, ¿no? Ahí hemos puesto la fase de primaria, desde serían los últimos años de primaria, pero tú desde antes puedes estar trabajando a nivel multilateral, muchísimos juegos, muchísimas habilidades coordinativas, experimentación con materiales, con pelotas de goma espuma, con globos, con palas. ¿Vale? Sí que es verdad que, bueno, que hemos puesto ahí primaria, de 8 a 10 años el aprovechamiento de las fases sensibles. Bueno, que las fases sensibles realmente podían ser incluso hasta los 12 años, ¿no? Es un poco cuando el sistema nervioso está mucho más plástico para todo lo que es el aprendizaje deportivo, coordinativo, ¿no? Cuando se dice es una esponja, ¿no? Es muy buena edad para aprender cualquier destreza específica a nivel coordinativo. Entonces, bueno, pues sería un buen momento si previamente se ha hecho un trabajo multilateral, psicomotriz adecuado para empezar a ir introduciéndolo poquito a poco de manera global y divertida, ¿no? En secundaria, ¿no? Que es donde yo estoy trabajando ahora también, pues bueno, sí que es verdad que las primeras edades, ¿no? De primero y segundo era eso, de 12 a 14 años se nota como los chavales físicamente cambian muchísimo, ¿no? Se produce pues el desarrollo, cambios corporales, entonces bueno, se produce por un lado una mejora de la fuerza que nos ayuda para los aprendizajes de este tipo de deportes, pero por otro lado también, como los alumnos o las chicas muchas veces también pegan esos cambios, esos estirones, pues de repente están como muy descoordinados, ¿no? Y entonces pues es muy importante en esa etapa trabajar la coordinación y el trabajo de coordinación oculomanual que nos ofrece el pádel es súper importante. Entonces yo recuerdo haber tenido alumnos en escuelas de tenis o de pádel que a esa edad a lo mejor han dejado de jugar y luego más adelante, más mayores, han notado esa falta de no haber hecho ese entrenamiento un poquito específico coordinativo, ¿no? Se les ve como un poquito más lacio, menos fluido. Entonces es una etapa súper importante para poder hacerlo, ¿no? A nivel psicológico también, yo me doy cuenta como sobre todo en las chicas, ¿no? Muy importante la sensación de la autoestima, de la imagen, de lo que piensen los demás, de pertenencia a un grupo. Entonces, cuando yo llevo a cabo este tipo de contenidos en las clases, les viene muy bien, porque se sienten como arropadas de jugar con alguien, con una pareja, se ríen, se divierten, el aspecto social y psicológico les mejora la autoestima. Entonces, a nivel psicológico también yo noto que les viene muy bien, que les engancha, ¿no? Y conforme van creciendo y van teniendo una mayor autonomía, pues les vamos dando más responsabilidades, yo les hago que organicen sus propios torneos, ahora os explicaré un poco por las instalaciones que tenemos allí, que no necesariamente tienen que ser pistas de pádel, ¿no? Se pueden hacer muchísimas cosas con los alumnos, pero poco a poco haciéndoles a ellos un poco más autónomos de su actividad, que es lo que queremos, que no tenga que estar nadie detrás de ellos para que tú hagas algo, ¿no? Sino que tú aprendas a organizar un poquito tu propia práctica físico-deportiva. Vale, y luego en los ciclos formativos, que es la edad a partir de 16 años y ya, pues aquí tenemos alumnado sin límite de edad, pues aquí sería muy interesante, a lo mejor también desde las federaciones, poder
fomentar la formación a instructoras y monitoras de pádel, aquellas chicas que tuviesen pues cierta destreza, que jueguen y tal, pues poder ofrecerle también un poquito eso, a lo mejor facilitándote un poco el precio o lo que sea. De todas formas, no me voy a parar mucho aquí ahora porque quiero comentar un poco ya al final, cuando las claves de, venga, ¿qué puede hacer la federación para difundir en las aulas? Y volvemos a los ciclos formativos. Entonces, doy simplemente esta pincelada un poco, pero luego voy a hablar un poquito más en profundidad de cómo podemos utilizar los ciclos formativos, en concreto el de técnico superior de enseñanza y animación sociodeportiva, para difundir nuestro deporte en las aulas, ¿vale? Ahora después lo comentamos un poquito más adelante. Sí, estuvimos hablando ayer además porque como yo llevo varios años dando la asignatura de implementos, pues he visto como otras federaciones, que lo va a explicar mi hermana, como Badminton, ofrecían a lo mejor algún tipo de curso compartiendo contenidos con lo que nosotros diéramos en la asignatura para que ellos luego pudieran salir con una formación de instructor que ellos le llamaban pues shuttle time, ¿no? Y por lo menos tener una titulación. Entonces le hacían un precio especial para aquellos chicos o chicas que estuvieran impartiendo el ciclo, ¿no? Luego lo comentamos un poquito más profundamente. Vale. Bueno, ¿y cómo se puede llevar esto a la práctica? Lo primero que se pensarán los profesores, bueno, que necesitamos, obviamente, pues materiales e instalaciones. No es nada caro poder implementar el pádel en las aulas, porque las raquetas no tienen por qué ser necesariamente de pádel. Y luego hay muchas formas de manera creativa de adaptar las instalaciones, pues con cuerdas, con gomas que puedas enganchar de una portería a otra, con redes, el uso de una pared de cualquier centro. Las palas, pues ya te digo, mi hermana incluso ha utilizado este tipo de palas que puede haber en cualquier centro, y si no, pues el gasto no es muy grande para que un centro en un momento dado pues compre algunas palas, o incluso mi hermana también muchas veces utiliza esto, ¿no? Propios alumnos que tienen sus palas, que se las traigan y se motivan ellos trayendo su material a clase. Esto sería simplemente un ejemplo, ¿no? Como tú en una pista deportiva amplia, pues aquí sí que han conectado, han puesto redes, pero si no, no necesariamente tienes que poner redes, sino que simplemente con cuerdas enganchándolas, pues de un sitio a otro ya puedes aprovechar los espacios y puedes introducir el pádel en cualquier sitio. Y ahora mi hermana pues va a hacer de una manera un poquito más práctica de cómo se hace esto en el aula, ¿vale? Y luego ya pasamos a la reflexión de qué puede hacer la federación para llevar esto a las escuelas. Entonces, me voy un momentito. Sí, mientras lo pone, realmente lo que comenta mi hermano es muy importante. Muchas veces no hace falta muchísimo material para hacer una unidad didáctica de pádel, ¿no? Sí que es verdad que luego pues, hay centros que tienen más materiales, otros menos. Siempre hay muchos alumnos que tienen palas de pádel. Yo muchas veces cuando no he tenido bola suficiente y el centro a lo mejor no tenía o había gastado ya el presupuesto que tenía, pues me iba a escuelas de pádel, que siempre sobran pelotas, cuando ya estas se gastan y las cambian, y siempre te dan muchísimas pelotas que además están más gastadas, entonces tienen menos presión, y lo cual también nos viene muy bien, porque una de las cosas que yo utilizo también en las clases son pelotas de baja presión, que son las que se utilizan para dar mini tenis, por ejemplo, a los niños, porque son pelotas más blandas, con menos presión. Entonces, mucho más fácil el golpeo, la percepción, y además como jugamos en minicampos, que son lo que creamos allí en los patios de los institutos, este tipo de pelotas vienen muy bien, pero ya te digo que no necesariamente tienen que ser utilizadas. Perdona, Caro, ¿se ve la pantalla ya con la unidad didáctica? No se ve. ¿No se ve? No. He utilizado bolas de goma espuma, pelotas de baja presión, pelotas gastadas de escuelas, ¿vale? Me sirven mucho las cintas elásticas grandes, que además este año tengo un compañero que me ha dado una idea muy buena, porque yo siempre unía... Sí, perfecto. Yo siempre unía la cinta de un sitio a otro, le hacía un nudo, y al final siempre pues los nudos cuesta mucho quitarlos. Entonces, simplemente poniendo un mosquetón al final de la cinta, se engancha súper rápido y súper bien. Entonces creas como de repente 5 o 6 pequeños campos y va de lujo, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplo de unidad didáctica, no me voy a parar en la parte curricular, ¿vale? Si hay algún profesor, pues obviamente que tenga alguna pregunta me puede preguntar más. Pero y es de bachillerato. Sí, es una unidad didáctica que yo he llevado a cabo en bachillerato, ¿vale? Yo siempre empiezo todas las unidades didácticas con una frase, ¿no?, de inteligencia emocional, porque me gusta mucho trabajar este apartado con los alumnos. Y bueno, en este caso era: no esperéis tenerlo todo para disfrutar de la vida, ya tienen la vida para disfrutar de todo, ¿no? O sea, que sean conscientes de la suerte que tenemos y agradecer y valorar
pues bueno, eso, la vida que tenemos. Bueno, entonces, bueno, en esta unidad didáctica, que aquí hay 5 sesiones, pero muchas veces he tenido la opción de hacerla más larga. De hecho, muchas veces los alumnos me lo piden porque les empieza a enganchar el pádel. Pues bueno, siempre trabajamos una tarea competencial, que es para alcanzar las competencias clave, que esto nos lo pide la ley. Entonces, bueno, en este caso, como son unos alumnos de bachillerato, cuando terminamos la unidad didáctica, la última sesión nos vamos a unas pistas de pádel que hemos llegado, bueno, le hemos solicitado utilizarlas para ese día, hacer una actividad complementaria. Y entonces, en este caso, los alumnos organizan un torneo de pádel de tiebreak, ¿vale? Ya os enseño la rúbrica de cómo entre ellos, además, se van a evaluar. Previamente a eso, hemos hecho un trabajo en clase para que aprendan un poquito lo básico, porque uno de los fallos que se tiene muchas veces cuando venimos del mundo del entrenamiento, como vengo yo, es que no podemos copiar esa manera de enseñar en las escuelas, es que no nos sirve porque tenemos muy poco tiempo para dar unos contenidos y porque no es el objetivo. Lo que queremos es que los alumnos o las alumnas conozcan el deporte, sientan lo que es, ver si les gusta, enseñar unas normas básicas, unos golpes básicos. Sí que funciona muy bien sacarlos a que vayan a jugar una pista de pádel, que ahora veremos las actividades complementarias que podemos hacer. Y luego ya el que quiera, pues va a buscar o me ha venido, oye, Carolina, ¿dónde puedo yo apuntarme para dar pádel? ¿No? Y ahí en el modelo técnico sí que van a profundizar más en esa parte. Pero nuestro objetivo es mostrarle una pincelada de lo que es el pádel. Y la verdad que yo me he sorprendido porque es uno de los contenidos, a lo mejor es porque a mí me gusta mucho, también puede ser, ¿no? Pero es uno de los contenidos que luego más les ha gustado cuando les pregunto a los alumnos, oye, ¿qué es lo que más ha gustado del año, de lo que hemos dado? Es uno de los que más les ha gustado. Entonces, bueno, en la metodología que utilizamos, que es muy global, lo que he comentado antes, nada de ejercicios analíticos, muy poquitos, muchos juegos, ¿vale? Empezamos con ejercicios de familiarización, de la pala y pelota, ejercicios individuales, ejercicios de relevo, ejercicios de pilla-pilla, de cualquier ejercicio lúdico de calentamiento, de control de pala y pelota, nos sirve para iniciar las sesiones, ¿vale? Luego también utilizamos mucho la enseñanza recíproca, que son ejercicios muy sencillos por parejas que pueden realizar entre ellos. Utilizamos mucho el descubrimiento guiado, la estrategia indagativa, ¿no? Les decimos, por ejemplo, a ver cuántas veces sois capaces de pasar la pelota por encima de la red y sobre eso le vamos dando pistas. Oye, pues si te pones de lado, ¿cómo le das? Si le das un poquito más adelante, ¿qué tal? O sea, no le estamos enseñando un modelo técnico de ejecución, sino que estamos dejándole que el alumno descubra un poquito y resuelva los problemas, ¿no? O le ponemos a lo mejor unas dianas, ¿no? Para que tengan que darle mientras pelotean, unas porterías, si estamos trabajando la volea, por ejemplo. Todo súper lúdico y siempre terminando con situaciones de mini partidos, ¿no? Montándole mini partidos en los campos con conos y enseñándoles ahí un poquito las normas básicas, ¿no? De dónde se saca, de cómo se cuenta, cuando se cambia de campo, poquito a poco ir metiéndole esa normativa, ¿no? Y yo, por ejemplo, el tema de la pared es muy chulo también porque, claro, ellos a lo mejor han jugado antes a las palas, como dicen ellos, ¿no? En el colegio, pero el tema de la pared, bueno, ¿esto para qué, no? Entonces, tú de repente les pones allí en una pared a hacer ejercicios en los que utilizan un rebote con la pared. Y ahí pues también les engancha mucho porque es como, ostras, puedo utilizar una pared, puedo seguir jugando. Y bueno, les hago ese ejercicio muy sencillitos. Ahí sí que utilizo un poquito de modificación de mando directo, haciendo sombras, ¿vale? Para los que no sepáis qué son sombras, es que yo hago el movimiento y ellos me van siguiendo al mismo tiempo que yo. Entonces, un ejercicio que les gusta mucho, por ejemplo, es que los pongo en grupos de 3. Un alumno lanza la pelota a la pared, el otro tiene que ejecutar la defensa de pared y otro con un cono lo tiene que coger en el aire. Bueno, les voy poniendo diferentes retos. Entonces, bueno, siempre muy creativo, muy imaginativo y muy lúdico todo el tiempo, ¿vale? Meto golpes muy básicos, volea, el remate también muy sencillito, el saque con golpe de derecha y sobre todo que se diviertan. O sea, al final acaban jugando sus partidos, ganan un partido, suben de posición, pierden, bajan. Lo que sí, además yo noto, por ejemplo, aquí en las chicas muchas veces, ¿no? Que ellas siempre se quieren poner con su amiga, ¿no? Como necesito como sentirme aquí protegida con mi amiga, ¿no? Entonces yo los mezclo mucho también para que no se pongan siempre los mejores con los mejores y que bueno, que vayan rotando un poquito de compañeros, ¿no? Entonces, bueno, luego al final me lo llevo a una instalación deportiva, que a veces me lo llevo a una instalación municipal y otras veces tengo que hablar con un club privado para organizar con ellos alguna práctica, ¿no?
Cristi, baja un poquito la rúbrica. Sí. ¿Más para abajo, abajo del todo? Sí, una de las rúbricas que yo utilizo para evaluar uno de los estándares de aprendizaje es una ficha de coevaluación entre los alumnos, ¿vale? Entonces ellos mismos tienen que evaluar a sus compañeros porque están en grupos y tienen unos roles de trabajo. Entonces yo valoro mucho el factor social, de trabajo en equipo, de tener iniciativa, de poder aportar ideas, de colaboración y de que ellos un poquito también observen esto. El hecho de observarlo hace que ellos sean más conscientes también y lo trabajen un poquito más. Entonces yo creo que este tipo de contenidos también actitudinales es bastante importante trabajar, más que en sí la parte de ejecución, ¿no? Vale, volvemos al PowerPoint, ¿no? Sí. ¿Se ve? No. Vale. Un momentito. Ahora, un segundito. Sí, bueno, esto he explicado muy resumidamente un ejemplo de unidad didáctica, pero bueno, obviamente si hay algún profesor o profesora que lo quiera llevar a cabo y quiere que le pase ejercicios o que le dé más información, pues que me escriba simplemente y yo le mando más cositas, ¿vale? Después también, ¿no? El tema muy importante. Sí, las actividades complementarias, como explicábamos, la utilización de instalaciones municipales, que normalmente nunca hay ningún problema y te las ceden para que puedas hacer la práctica sin ningún tipo de coste. Si no hay instalaciones municipales cercanas a los centros, pues yo he hablado con clubes privados y bueno, pues ahí tienes que pagar a lo mejor un alquiler de pista, pero tampoco suele ser mucho. Y también les interesa que les llevemos allí a los alumnos y a las alumnas para que conozcan el club y vean los monitores y reciban una clase, ¿no? Y bueno, también funciona muy bien, como he comentado, la organización de torneos con los alumnos, pero eso ya con los más mayores. Y también me ha venido muy bien cuando me he llevado a lo mejor a ver algún torneo. Si había algún torneo, bueno, antiguamente que se hacía aquí en Sevilla, una prueba del circuito profesional, ¿no? Pues yo me lo llevé un día para allá y bueno, alucinaron, ¿no? Y como bueno, yo también conocía de mi época cuando yo jugaba ya muchas de las jugadoras, pues claro, era como, o sea, la profe aquí conoce, ¿no? Y estaban flipando, ¿no? Eso también fue un punto de inflexión que me di cuenta que para ellos los referentes, sus ídolos, ¿no? Tienen mucho tirón. Y como decía mi hermana, hay tantos referentes femeninos ahora que yo creo que tenemos que aprovecharlo. Pues sí, y luego también, pues otra cosa que también puede ayudar mucho en las escuelas es si hay cerca escuelas deportivas en el municipio que se acerquen al centro escolar, que promocionen su escuela y eso al final que les hagan incluso también un precio más económico y a lo mejor si encima han probado ya el pádel en el cole y ahora viene una escuela deportiva a ofrecértelo, pues es que vas a coger a muchísima cantera, eso seguro. Sí. Y luego también hay un programa en los centros que se pueden, no todo el mundo, no todos los centros lo tienen, pero sí se pueden acoger a ellos, que es programa de escuelas deportivas, que lo que pretende es iniciar y promover la práctica deportiva en horario no lectivo. Entonces, aquí el pádel, pues, obviamente, podría estar dentro de ese programa. Y luego, si los profes le echan también un poquito de imaginación, en todos los centros hay siempre, pues está el plan de igualdad de género en educación, porque ahora el tema de la coeducación es muy importante, entonces el pádel puede estar ahí también como deporte coeducativo y trabajar la igualdad con él a través del pádel, espacio y escuela de paz, pues igual se pueden hacer convivencias a través del deporte y el plan de innovación educativa de la adquisición de hábitos saludables, el pádel obviamente tiene que estar ahí, o sea, es un vehículo para que esté para trabajar montones de valores y montones de cosas en los centros. Entonces, Perdona, bueno, Cristi, un poco... voy a comentar una cosa que has comentado antes de los programas de las escuelas deportivas y el acercamiento a los centros. Yo este año en el centro en el que estoy, pues el club de baloncesto que estaba, que como el baloncesto con la pandemia ha pegado un bajón bastante importante, pues decidieron hacer un plan de captación de gente, ¿no? De chicos y de chicas. Entonces, pues hablaron con nosotros, con los profesores de educación física, para ver si podían ir un día para allá, hacer una práctica, presentar la propuesta a los chicos y chicas, le hicieron una oferta especial, bueno, y el resultado ha sido impresionante, impresionante, es que una cantidad, nosotros incluso le hemos valorado positivamente a aquellos a los que se han apuntado, les dejaron que fueran a probar un día gratis, y bueno, y muchas veces las niñas me decían, dices que no, nosotras es que tampoco sabemos qué cosas hay que para hacer por las tardes. Entonces, yo creo que si ese tipo de cosas se hicieran también con el padre, fomentaría muchísimo la práctica.
Perdona, Cristi, que me he acordado, Sí, digo, lo voy a no, comentar. sí, perfecto. Sí, era una parte práctica además más interesante para comentar. Y nada, ya, ¿qué puede hacer la federación para que ahora todo esto que hemos comentado se lleve de manera material en las aulas? Pues fijaros, la federación, por un lado, porque hay profesores de educación física que sí van a tener un poco de idea del pádel y otros muchos no. Entonces, lo primero es que hay que formar a esos profesores. Entonces, en el caso aquí de Andalucía está el CEP y en todas las comunidades autónomas hay un organismo de formación de profesorado. Entonces, si las federaciones ofrecen al CEP cursos de formación para profesores de educación física, que además puede ser un curso cortito de 2 tardes, prácticas, y ellos ya tienen una titulación, es que además yo como profesora, yo todo curso que utilizo y que me parece práctico, estoy deseando llevarlo al aula. Entonces, si se forman a los profesores de educación física con este pequeño curso, como un poco lo que habla mi hermana Caro, ¿no? Si incluso se le da una pequeña formación, que bádminton ya lo está haciendo, pues sería una medida fantástica porque es que los profesores van a empezar a llevar esta unidad didáctica que ha comentado mi hermana, la van a llevar a la práctica en su centro. Entonces, lo primero es, vamos a formar de manera un poquito más específica, vamos a ofrecer este curso a los profes, que se pueden hacer, ya te digo, poniéndose de acuerdo la federación con el centro de enseñanza de profesorado, en el caso de Andalucía y en otras comunidades también existe ese centro. El profesorado recibe esa enseñanza y es que va a ser una manera fantástica de llevarlo a las aulas. Sí. Y ahora, hablando de los ciclos, pues el ciclo formativo de técnico superior en enseñanza y animación sociodeportiva tiene un módulo en concreto que es implementación en deporte de raqueta. Deportes de Entonces, implemento. deporte de implemento, sí, efectivamente, deporte de implemento, ¿no? Entonces, bueno, yo es que encima, como soy profe de ciclo, yo hago muchísimos talleres porque los ciclos son muy prácticos y tú estás intentando llevar todo lo que tú estás aprendiendo, ¡pum!, al sector profesional, a la práctica. Entonces, en este deporte de implemento, en el que hay implemento de raqueta, si pudiéramos las federaciones también poder fomentar que en ese módulo, trabajando de manera coordinada con los profes, los alumnos hicieran talleres en su propio centro de pádel, en el que le ofrecieran esos mismos talleres de pádel pues en toda la etapa educativa, primero, segundo, tercero, cuarto de la ESO, y que los propios ciclos gestione y lleven su propio centro, pues ya estamos otra vez ahí, pum, fomentando el pádel. Y voy más allá, y que incluso no se queden solamente en su centro de secundaria, que eso yo también lo hago con mis alumnos, sino que yo me lo llevo a primaria y hacemos los talleres en primaria, cuando se puede, ¿no? En función del ciclo que esté dando, pero es que se puede dar perfectamente y te lo llevas a primaria y formen talleres en los centros educativos de primaria. Los centros educativos de primaria te reciben con los brazos abiertos, gracias por una actividad diferente, nueva, promocionas el pádel, los alumnos cogen muchísima destreza, muchísimas competencias, empezando a trabajar con niños porque es lo que ellos van a hacer también. Y sería muy positivo también porque es otra forma, pum, de difundimos nuestro deporte y lo llevamos a las aulas, trabajando con los profes y aprovechando también los ciclos formativos de deporte. Así Sí, que yo creo sería una manera. que hay que modelar de otras federaciones que ya lo están haciendo de trabajo en la escuela las cosas que yo creo que están funcionando bien. Yo desde mi experiencia pongo, pues eso, la de bádminton, que nos dio el mismo curso que le dio a los alumnos, lo ofreció dárnoslo a los profesores un fin de semana y nos daba la titulación de Shuttle Time. En la federación de voleibol, si te adscribes al programa mini volei en la escuela, pues te mandan material de balones y algunas redes para que tú puedas practicar el voleibol en las escuelas. Entonces son como pequeñas cosas que fomentan un poquito que luego tú quieras llevar esos contenidos a la práctica y bueno, ya depende obviamente de, en el caso este del mini voleibol, del presupuesto que haya, ¿no? Pero muchas veces a lo mejor pues, te mandan 5 balones, una red, cualquier cosa un poquito así simbólica y tú pues ya empiezas a hacer también cositas ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso hay que modelar lo que funciona bien. Nada. Bueno, yo Yo creo sí que tengo ya... una preguntita Sí, claro. para ambas. Y respecto a las niñas, a las menores en femenino, Sí. ¿notáis diferencia de cómo tiene que ser llevado el pádel a las aulas? Por ejemplo, sabemos que si llevamos el fútbol a las aulas, en las menores, pues bueno, la integración de la menor es inferior, ¿no? Pero ¿cómo veis la integración en sí en las menores concretamente? Pues yo te hablo de mi experiencia, de los años que yo he estado dando este contenido en las aulas y yo, para mí, es uno de los contenidos en ese sentido más inclusivo, junto con vóley, por ejemplo, que no suelo tener tampoco ningún tipo de problema porque no hay tanta diferencia, tanto de niveles como de motivación. Entonces eso hace que sea muy fácil, ¿no? Luego, obviamente, habrá gente más coordinada y menos coordinada, pero como tú le vas a proponer situaciones sencillas y en las que cada uno pueda adaptar un poquito su nivel, ¿no? Es decir, que a lo mejor
hay quien va a pelotear y va a pasar 20 pelotas y va a estar feliz, y a lo mejor hay otro que pasa 5 y ya con eso se va sintiendo también motivado, porque como tú estás jugando no en gran grupo como fútbol, sino que estás jugando a lo mejor contra una persona o 2 contra 2, no tienes esa sensación de sentirte como más excluido, ¿no? Entonces yo, bajo mi punto de vista, no es un contenido que por mi parte requiere una mayor atención a las chicas como en otro tipo de contenidos, ¿no? Ya también, hombre, dependerá de la clase y de, ya te digo, el nivel coordinativo en general. Pero no sé, Cristi, ¿tú qué opinas? Sí, yo pienso igual, es que además, Paqui, estaremos todos de acuerdo, ¿no? El fútbol al final en nuestra sociedad está muy estigmatizado y es como todavía es como deporte de chicos, y fíjate la diferencia que hay entre el fútbol masculino y el femenino en montones de cosas, ¿no? Y en el pádel sí que hay diferencias todavía, obviamente, pero no es ni muchísimo No es menos a tanto. nivel del No. fútbol. Además, Entonces, ya te digo que la experiencia mía en real, en la práctica, no he notado tanta diferencia. No, por lo menos a nivel escolar, ¿no? Es lo que yo me he encontrado. Ay, no te escuchamos, Paqui. La diferencia está en que, vamos a ver, nosotros en las menores la incidencia la detectamos, por ejemplo, a nivel de competición en los campeonatos de España. Benjaminas y juniors son las categorías más, con la mayor diferencia en cuanto a inscripciones, ¿vale? Entonces la junior pues podemos separar la tendencia que tengan a que inician por el cambio, porque inician unos estudios superiores, porque etcétera, etcétera. Y en las benjaminas, las medidas que estamos viendo es que tendríamos que incidir en las aulas, ¿vale? Para que lleguen, porque realmente la inclusión del pádel en las aulas es exactamente igual para los niños que para las niñas. Sin embargo, a la hora de competir nos llegan a benjaminas menos niñas que niños, ¿vale? Entonces, tendríamos que implementar acciones positivas en el pádel, aunque la integración de la niña o de la menor no suponga diferencia de física, ni diferencia de interrelación, ni de diferencia de participación, pero lo cierto es que si no insistimos ahí, después realmente esas benjaminas no nos están llegando ni tan siquiera a competir. Claro, quizás ahí hay que hacer un programa más en los colegios, ¿no? Desde edades más tempranas. Claro, por eso, aunque insistamos en que se incorporan exactamente igual si llevamos el pádel a las aulas, tú no has detectado en los niveles de... Bueno, pero yo doy secundaria, claro. En niveles secundarios no se detecta que exista una mayor o menor incorporación en índice, pero lo cierto es que si en benjaminas a ese nivel no estamos incorporando muchas benjaminas a la competición, puede ser un factor que nos influye y decir, si no nos llegan a competición muchas niñas, tampoco están practicando muchas niñas. Y consultamos a las escuelas deportivas y realmente los técnicos y los responsables de las escuelas deportivas están preocupados por las benjaminas. Entonces, claro, una medida de actuación, hemos estado hablando aquí. Claro, una medida de actuación a lo mejor quizás será insistir más en los colegios, al menos, o de concienciación o de charlas, porque a la hora de integrar puede ser que no exista una diferencia real, pero a la hora de extrapolar eso a las actividades extraescolares, realmente no está llegando al desarrollo que queremos del deporte. Sobre todo entendemos que es un deporte nuevo, que tenemos que afianzar, pero al final un poco, Paqui, lo que tú estás hablando yo creo que precisamente es muy interesante, ¿no? Yo creo que lo que hace falta entonces ahí es cantera, es decir, vamos a irnos a la población pequeñita y vamos a que tengan ese contacto con ese deporte, y a lo mejor eso es lo que está fallando, precisamente, porque si tú tienes mucha cantera, de todas no van a querer competir, porque no todo el mundo va a querer competir, pero si tienes mucha cantera vas a tener algunas que sí, seguro, porque tú cuando eres niño quieres jugar y pasártelo bien. Sí, entonces, yo creo que eso sí, perdón, sigue. No, sí, que lo que hace falta precisamente muy interesante, Paqui, todo lo que el análisis que estáis haciendo, porque además mientras más cantera tengamos y mientras, lo justo yo creo que un poco lo que hemos hablado aquí, si somos capaces de que tengan un contacto con este deporte en edades tempranas y que se enamoren y que se lo pasen bien y que tengan esta sensación de emoción que se lo están pasando bien las niñas, vamos a tener más cantera y a partir de ahí ya vamos a tener más licencias federativas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que trabajar en esa base seguro. Me encanta, Paqui, la reflexión, la verdad. Sí, luego otra reflexión que yo también ocurre, y es que, fijaros, una forma de inclusión se puede ver mucho en las ligas a niveles locales, ¿vale? Las ligas federadas, que son las que podemos evaluar, ¿vale?
de menores, los equipos son mixtos. Sin embargo, es muy difícil que en esos equipos haya chicas, ¿vale? Y cuando hay chicas, cuando existen situaciones importantes, tenemos que concienciar a la escuela de que tienen que participar al igual, porque llegan a situaciones de competición alta y ya quieren eliminar a las chicas, ¿vale? Entonces, en esa línea debemos de trabajarla también tanto con las escuelas deportivas como con a nivel escolar, de centro escolar. Pues Paqui, Entonces, el artículo que hemos traído de Noruega es súper interesante, o sea, y el artículo no tiene ningún desperdicio, es para leérselo de pe a pa y modelar y sacar cosas de ahí, porque ahí es donde hay que concienciar precisamente a los entrenadores que es que estás hablando con niños muy pequeños, que tienen 8, 9 y 10 años. Y entonces el foco tiene que estar en otra cosa, tú no puedes tener el foco en ganar o perder, el foco está muy mal puesto ahí, muy, muy mal puesto, porque te vas a cargar a muchísima gente por el camino, que si lo dejas y le das la confianza y el disfrute y que lo hagan, es que vas a tener a mucha más gente jugando y que gente que te va a sorprender luego muchísimo. Entonces hay que hacer ahí un trabajo de concienciación a nivel de todas las federaciones y que pongamos los adultos realmente el foco en lo importante cuando estamos hablando de la infancia. Es que es fundamental, porque si no nos estamos cargando a los niños y es una pena. Sí, además, voy más allá de eso, ¿sabes? Es una pena. Sí, además en esa edad de Benjamín tampoco se nota tanto los cambios de fuerza de los niños con las niñas, o sea que pueden jugar perfectamente al mismo nivel, sabes que a otra edad ya se nota mucho más el cambio, pero en esa edad pueden jugar perfectamente los niños con las niñas. Vamos, que yo creo que habría que buscar ahí algunas de las medidas que a lo mejor nosotros hemos podido decir, ¿no? De formar a lo mejor a algunos profesores de educación física de primaria, de ir a dar a lo mejor a hacer algún clinic o fomentar que los ciclos formativos también hagan prácticas ahí en colegio. No sé, yo creo que se pueden hacer muchas cosas, que al final es facilitar un poquito muchas veces, yo creo que es por desconocimiento o por no tener a lo mejor idea de cómo hacerlo, que no se llevan a cabo este tipo de prácticas en los coles, ¿no? Pienso yo, no lo sé, vamos, ya te digo que yo creo que dependerá ya de cada profesional, pero desde las federaciones, si estamos hablando de lo que es las escuelas, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Luego ya a nivel federativo, de ligas, competiciones, por supuesto que también. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Alguno de las participantes quiere expresar alguna duda? ¿Alguna expresión? No, muchas gracias a todas por escucharnos, porque había aquí muchas cosas que podían ser un ladrillo. Muchísimas gracias por escucharnos. Pues muchísimas gracias por todo. Os recuerdo que las charlas y las ponencias estarán colgadas en la página de la Federación. Y bueno, también tenéis los contactos de ella por ahí. No sé si habéis dejado vuestros contactos, Cristina y Carolina, y si Pues no lo no. habéis dejado, pues... No lo hemos dejado. Bueno, lo pasas tú aquí si quieres. Venga, os lo paso yo y cualquier pregunta que queráis hacerle a ella, pues ya están disponibles. Pues muchas gracias, Paqui, y muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Un Adiós. saludo.